Básicamente fue solo una palabra la que el Señor me dijo, y basado en lo que Dios me dijo quiero hablarle esta tarde. Yo sé que como iglesia creemos que Dios es un Dios de multitudes, es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de paz, pero también la palabra dice que Dios también es fuego consumidor. Entonces hay la naturaleza o el carácter de Dios no puede pasar desapercibida delante de la iglesia. Hay cosas que usted y yo no podemos olvidar, y dentro de eso que no podemos olvidar está el carácter de Dios, que Dios es amor pero también es fuego consumidor. Tampoco podemos olvidar o ignorar que tenemos un enemigo en común que se llama Satanás, y dice Pablo a los Corintios que no ignoramos sus maquinaciones. Tampoco debemos ignorar que somos la iglesia. ¿Cuántos aquí son la iglesia de Cristo? Entonces yo hablaba al Señor y le preguntaba al Señor, ¿qué quieres hablarle a la iglesia? ¿Cuál es la palabra que pondrás en mi boca? Y el Señor me dio, le repito, una palabra, y yo bajo ese rema que Dios me dio, le he titulado esta predicación a manera de pregunta. Si usted va a anotarla, este es el tema: haciendo la voluntad o haciendo la obra. Haciendo la voluntad o haciendo la obra. Yo quiero preguntar aquí, ¿cuántos están haciendo la obra de Dios? Se la voy a cambiar. ¿Cuántos aquí están sirviendo a Dios? Levánteme la mano todos los que están sirviendo al Señor. Ahora, quiero partir diciendo, no se preocupe. Usted dirá, pastor, ¿y no va a orar? Pues ya usted adoró, ya usted oró, ¿verdad? Vamos a entrar entonces ahora en tiempo de enseñanza. No quiero predicarle ahora, quiero más que todo enseñarle algunos puntos de lo que Dios me dio para usted, y yo sé que Dios va a bendecirnos. Y yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19. Así sentaditos como estamos, vamos a leerlo. Que Dios bendiga a todos aquellos que están conectados a través de la televisión, de las redes sociales, y que Dios añada bendición a nuestras vidas hoy con esta palabra. Mateo capítulo 28, versículo 19. Si el que está a su lado no tiene Biblia, por favor acérquese, comparta la escritura. Puede ser que sea un amigo, que sea recién llegado, y vamos a ayudarnos para poder leer la palabra. Y cuando todos lo tengamos, me indica usted con un amén o con una mano levantada que estamos listos para poder leerlo. Entonces Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, de igual forma, trasládese a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Mateo 7, 21, donde la palabra nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hace un momento atrás yo le dije de algunas cosas que no debemos olvidar, y algo que usted y yo no podemos olvidar es de dónde Dios nos sacó, de dónde estábamos usted y yo antes de venir a Cristo. Independientemente de la situación en la que cada uno de nosotros estaba, vamos a coincidir todos, porque es así, que todos estábamos perdidos, sin vida. Efesios 2:1 dice: muertos en delitos y en pecados. Pero estando en esa condición, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y hoy tenemos vida y vida en abundancia. Ahora, nosotros no debemos olvidar entonces de dónde venimos, pero sobre todo no debemos olvidar cuál es el propósito de estar aquí, cuál es el propósito de ser iglesia. El propósito que Dios tiene para nosotros no es solamente sustentarnos acá en la tierra, sino es que podamos morar con Él un día, que en la Nueva Jerusalén también usted y yo podamos llegar a ser habitantes de ese lugar. Entonces vemos el Evangelio de Mateo,
última orden que Cristo da a los discípulos, al menos narrada en ese evangelio, que dice: por tanto, id y haced discípulos. Entonces, nosotros hemos aprendido y entendido que un discípulo es un alumno, pero no solamente es un alumno, porque cualquiera se sienta en un aula a oír un maestro, pero no significa que está aprendiendo de ese maestro. Un discípulo, al menos un discípulo de Cristo, es uno que se sienta a oír a su maestro para luego imitar a su maestro. Por eso Jesucristo formó a 12, luego a 70, que ellos fueron una copia de lo que Cristo era. El mismo poder que Cristo tenía, lo tenían ellos, y de esa forma el evangelio creció tanto que usted y yo somos producto de ellos. Entonces, ser discípulo no solamente es venir y tomar un lugar en la silla, es escuchar las palabras del maestro para ponerlas por obra nosotros y luego nosotros poder compartirlas con otros. Jesucristo dice: vayan y hagan discípulos. La razón por la cual ellos podían hacer discípulos es porque ellos ya eran discípulos. Pregúntale al que está a su lado: ¿tú eres un discípulo? Y usted me dirá: pastor, hasta la pregunta ofende, porque yo llevo mucho tiempo dentro de la iglesia. Bueno, yo creo que usted y yo hemos aprendido y entendido que el hecho de que tengamos toda una vida acá adentro no nos hace cristianos, no nos hace verdaderos creyentes. Cualquiera va al templo, cualquiera se sienta, hasta los mismos personas que practican el ocultismo muchas veces van, toman lugar, hacen como que adoran, pero eso no significa que sean verdaderos cristianos. Una de las razones por las cuales cuesta entender o discernir quién es de Dios o quién no es de Dios es porque todo mundo se viste de luz para aparentar ser luz. ¿Estamos aquí todavía? Ahora, hablo de todo mundo, ¿verdad?, que no es parte de la iglesia, que para poder involucrarse dentro de la iglesia, para poder introducirse, se visten de luz para poder ejercer un llamado o un servicio de sus autoridades. Estamos hablando de la gente contraria a Dios. Entonces vemos aquí una orden: id y haced discípulos. Yo quiero preguntarle a usted, porque Dios hoy quiere confrontarnos, y confrontarnos no es llamar a alguien para ponerlo en su lugar. Cuando Dios confronta a alguien, lo hace desde su naturaleza del amor, porque cuando Dios corrige a alguien, lo hace para que esta persona pueda enderezar su caminar y por ende estar bien delante de Él. Dios nunca llama a alguien para condenarle, Dios siempre llama a alguien para restaurarle. Entonces Dios hoy quiere confrontarnos, y yo quiero preguntarle a usted, sin que usted me responda: ¿cuántos discípulos ha formado usted? Y usted vendrá y me dirá: pero yo no soy pastor, pero yo de hecho ni predico en la iglesia. Bueno, no todos los discípulos los vemos en la Biblia predicando. Hablamos de Pedro, hablamos de Juan, hablamos de algunos, pero no hablamos de todos. Entonces nuestro error ha sido creer que un discípulo es aquel que predica. Le dije anteriormente que un discípulo es aquel que aprende las enseñanzas de su maestro para luego actuar y hablar como su maestro. Entonces yo le repito la pregunta sin que una vez más usted me responda: ¿a cuántos discípulos usted ha formado? Usted me dirá: pastor, pues yo estoy en proceso de formación. Pues le diré que aquí todos, absolutamente todos, estamos en proceso de formación. Ninguno ha llegado a la plenitud de Cristo, pero vamos hacia eso. Vamos anhelando y deseando alcanzar esa madurez. La palabra dice en Efesios capítulo 4 versículo 12 o 13, si no me equivoco, dice: para alcanzar la estatura del varón perfecto. La palabra estatura representa madurez. Alcanzar una madurez que me permita a mí comprender que mi lugar en la iglesia no es el de uno más, no es para ser grupo, sino que mi lugar en la iglesia es para impactar a otros, para bendecir a otros. ¿Cuántos aquí están para bendecir a otros? Entonces Jesucristo manda a los discípulos a que hagan más discípulos. Yo ya reproduje mi carácter, mi poder en ustedes, ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. Entonces todos los que estamos aquí hemos recibido de Dios dones, hemos recibido talentos. Usted me dirá: pastor, yo no creo que yo haya recibido ninguno. Desde el momento en que alguien acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, por lo menos un don tiene, por lo menos uno. Dirá: pastor, y así como yo que no tengo ni idea. Que no tenga ni idea del don que tenga no significa que no lo tenga. El don, ¿cuándo lo conocemos?
cuando lo avivamos. Y avivar es volver a calentar aquello que se apagó. Cuando nos metemos con Dios es donde se evidencia lo que Él nos ha dado. Por eso es que hay personas que cuando empiezan a hablar en lenguas, por ejemplo, que es un don de lengua, que de hecho es diversos géneros de lenguas, es un don que se manifestó en un tiempo quizás de adoración, de sometimiento. Cuando alguien descubre que tiene el don de discernimiento, fue en una acción en particular. Dios tiene el momento preciso donde evidenciará lo que Él ha puesto en su vida y en mi vida. ¿Está aquí todavía? Yo me fui en el 2016 de aquí para el Níspero Santa Bárbara. Yo nunca anhelé hablar en lenguas. Nunca oré al Señor para que Él me diera la oportunidad o la capacidad, porque un don es una capacidad de hablar en lenguas. Nunca lo pedí. Y la primera vez que yo hablé en lenguas, yo tenía una bruja delante de mí. Yo empecé a reprender algún asunto y solo salió, porque de esa forma son los dones que Dios nos ha dado. No tenemos nosotros que moverlos como algunos lugares, ¿verdad? Que quiere hablar en lengua, sí, repita después de mí. No, si no es inglés. Sí, no, ¿verdad? Entonces, Dios tiene un tiempo medido para todo, dentro de la voluntad de Él. Está aquí todavía. Pero no solamente está la voluntad divina, también está la voluntad humana. Entonces, usted encontrará gente que usted viene y le dice: hermano, va a ir a la iglesia hoy. ¿Y qué responde la mayoría de la gente? Si Dios quiere, sí. Yo nunca he conocido a alguien que Dios le haya dicho: no vayas al culto, hijo, quédate en casa. Entonces, yo le pregunto: ¿por qué vino usted hoy? ¿Porque Dios me trajo? ¿O porque usted quiso venir? Mira, por las dos cosas. Bueno, usted vino porque usted decidió venir. Si usted hubiese querido quedar en casa, Dios no lo hubiese forzado. Hay muchas veces que el Espíritu Santo nos va a impulsar, como pasó con Simeón en el libro de Lucas, pero no siempre. Por ejemplo, y mire, aquí me estoy metiendo en otros terrenos, pero por ejemplo, hablando en cuanto a la vestimenta, de repente hay personas que dicen: si Dios estuviera en contra de mi forma de vestir, Él ya me lo hubiese dicho. Mire, hay cosas que Dios solo las va a decir una vez. Hay cosas que solo las va a decir 2 veces y no va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque ya queda a voluntad propia de cada persona el obedecer o no obedecer a Dios. La obediencia es una decisión personal. Por eso dice Filipenses que Cristo se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Hay gente que ora y dice: Señor, ayúdame a ser obediente. Es que eso es algo que tiene que salir de nosotros, el ser obediente. Señor, ayúdame a tener paciencia. Bueno, la paciencia es algo que tenemos que producir nosotros. O sea, Dios no nos va a ayudar a producir frutos del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? De que el fruto del Espíritu Santo es el resultado de usted y yo vivir apegados a Dios. Las obras de la carne, por ejemplo, no son demonios que hay que reprender, porque las obras de la carne nacen del deseo propio. Se me fueron. Entonces, cuando yo vengo y digo: Señor, o viene alguien y dice: no, es que yo pequé porque un demonio de adulterio me empujó. No existe tal cosa. Perdóneme, y si quiere después nos quedamos platicando, conversando, pero a mí la Biblia me enseña que el adulterio es una obra de la carne. Ahora, claro está, Satanás es muy astuto, y el Señor reprenda cada vez que lo mencionamos. Cuando entiende que a alguien le gustan las manzanas, Él le va a poner las manzanas enfrente. Pero esa ya es otra cosa. Entonces vemos aquí discípulos que reciben una orden. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Voy a repetir porque yo no sé si yo desde ayer tengo problemas de señal en el teléfono. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántos discípulos usted ha formado? Pues conmigo, pastor, la mitad. Todavía no me formo yo. Mire, por eso hay muchos cristianos sabiendo muchas cosas, pero solo nos llenamos de conocimiento. Hay gente que Dios en su misericordia le revela algunas cosas en la palabra y dicen: qué bueno está esto, y lo guardan y lo esconden como si fuera tesoro personal.
Si todo lo que Dios nos da es para bendecir a otros, el hermano que está a su lado necesita la unción y los dones que usted tiene. Entonces aquí estamos hablando de hacer la voluntad o de hacer la obra. ¿Cuál es la diferencia? El discípulo de Cristo está llamado a trabajar para Cristo, a trabajar en la obra. Y cuando hablamos de trabajar, estamos hablando, de hecho la palabra obra es del griego ergón, que significa trabajo, ocupación, esfuerzo. Pregunto yo a todos los que están ejerciendo un servicio: ¿hay que esforzarse para servir a Cristo, sí o no? Claro que hay que esforzarse. ¿Cuántas veces alguien no ha venido acá? Y hablo por ejemplo de los que cantan, que aún con calentura han estado ahí cantando, enfermos han estado ahí ministrando. Entonces eso requiere un esfuerzo, porque servir a Cristo cuando estamos bien, pues eso lo hace cualquiera. Pero servir a Cristo aún cuando físicamente no estamos bien, eso solamente lo hace alguien que ama al Señor. Porque hay gente que tomó la iglesia como si fuera empresa. Ya solo falta que manden una nota firmada por el médico que hoy están incapacitados para venir al culto. Vea qué tremendo, que antes la gente estaba enferma, la llevaban al culto. Hoy está enfermo, no viene al culto. Las cosas han cambiado tremendamente. ¿Por qué han cambiado? Si Dios sigue siendo el mismo. Porque es que el que cambió no fue Dios, los que cambiaron fuimos nosotros. Porque dejamos de caminar en la voluntad de Dios. Nosotros venimos, y aquí yo sé que todos, hermanos, todos, por muy nuevo que usted sea, hemos orado para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Ahora, yo puedo venir a postrarme aquí a orar al Señor para que Él haga su voluntad en mi vida, pero si cuando yo me levanto voy a hacer la mía, entonces ¿en qué quedó mi oración? Hubo una hermana que cayó gravemente enferma. Y cuando sus familiares y algunos hermanos de la iglesia estaban alrededor de su cama, le preguntaron a ella: si tú crees que Dios puede sanarte, que Dios puede sanarle. Y ella dijo: yo solo quiero que se haga la voluntad de Dios. Y le dijo uno de sus hijos: pero si Dios le diera a usted la oportunidad de elegir usted el ser sana, si Dios le diera la oportunidad de elegir qué voluntad sucediera en su vida, ¿qué decisión tomaría usted? Yo tomaría la decisión de cederle a Él que se haga la voluntad de Él. ¿A dónde voy con este ejemplo? De que la voluntad de Dios en nuestra vida no tiene que hacerse únicamente cuando anhelamos algo, porque nuestro deseo siempre tiene que estar abajo del deseo de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cuántos padres desean lo mejor para sus hijos? Bueno, es una pregunta, repito, ilógica, porque todo el mundo quiere lo mejor. Pero cuando usted dice que quiere lo mejor para sus hijos, ¿a qué se refiere? A un futuro con un buen trabajo. En su caso, que es varón, que se case con una buena mujer, que es mujer que se case con un buen hombre. Que tengan una solvencia económica, una buena casa, o que si es posible pierdan su vida sirviendo a Cristo, pero que sean gente de fe. ¿A qué exactamente nos referimos? Yo no estoy queriendo escoger mártires hoy, porque yo creo que los mártires ya están contados ya. Entonces vemos en Mateo 28 una orden de ir y hacer discípulos, pero vemos en Mateo 7 algo muy tremendo que el Señor dice: que muchos que dicen Señor, Señor, estamos hablando de gente creyente, gente que está hoy aquí en este culto, llegará un momento donde dirán: pero yo profetizaba, pero yo echaba fuera demonios, yo sanaba enfermos. Estamos hablando de gente que ocupó posiciones de liderazgo. Y yo quiero decirle hoy que no toda la gente que ejerce un servicio en la iglesia es líder. Porque hemos malinterpretado eso, que porque alguien hizo algo hoy ya es líder. Hermano, hay gente que está ocupando posiciones y tiene todo menos liderazgo. Hello. Líderes hay por todos lados, los hay buenos y los hay malos. Adolf Hitler era un excelente líder. ¿Cuánta gente le seguía?
Pero es que el verdadero líder no se caracteriza por cuánta gente lo sigue, sino por cuánta gente habla su propio idioma. Cuando Adolf Hitler murió, ¿quién quedó en lugar de él que reprodujera la visión de él? Usted me dirá, gracias a Dios nadie. Sí, gracias a Dios nadie. Pero hablamos de un liderazgo, hermano, autoritario, donde solo él tenía voz y voto. En la iglesia de Cristo, la opinión de cada discípulo es importante, porque se supone que cada discípulo camina bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué hay tanta disensión? ¿Por qué hay tanto problema en las iglesias, en los ministerios? ¿Por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo? Porque se camina bajo la propia voluntad, no bajo la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que están lejos de ser la voluntad de Dios y que creemos que está bien hacerlo. Le voy a poner un ejemplo. Hay un hombre llamado Juan el Bautista. Dios le da una misión específica. Tú vas a predicar para abrir camino al que viene detrás de ti. El asunto aquí es sencillo. Una vez que Cristo aparece, Juan el Bautista tenía que desaparecer. Todavía él dice, el Señor me dijo que sobre aquel que yo viera descender el Espíritu, ese era el que venía atrás de mí, del cual yo no soy digno de agachado desatar la correa de su zapato. Ahora, hermano, ¿por qué Juan el Bautista sigue aparte? Nosotros podemos decir, ¿por qué el Señor Jesucristo permite que Juan el Bautista, siendo aún hasta familia, muera de la forma que murió? Es que Juan el Bautista es el ejemplo de hacer la voluntad o hacer la obra. Mira que está a su lado, dígale, ¿estás aquí? ¿Vamos bien hasta aquí o se me perdió en la cuesta de la vaca usted? Pregunto yo, ¿cuántos aquí anhelamos predicar, servir a Cristo, alabar, danzar, lo que sea, en la área que usted quiera? ¿Cuántos aquí anhelamos eso? ¿Qué hacían los de Mateo capítulo 7? Servir también. ¿Y cuál será las palabras que nuestro amado referirá a ellos en aquel gran día? Nunca os conocí. Pregunto, ¿quién de nosotros quiere oír esas palabras? Nadie. Entonces, todo discípulo tiene la responsabilidad de hacer aquello para lo cual fue llamado. Usted y yo no fuimos llamados, hermanos, para estar toda una vida dentro de una congregación. Unos sí, otros no. Todos tenemos una comisión específica de parte de Dios. No toda la gente va a servir a Cristo desde el altar. No todos van a servir a Cristo predicando. Hay gente que va a servir a Cristo fuera del templo, no dentro del templo. Es que hay de todo. Pero lo importante no es lo que hacemos, sino la actitud con la cual lo hacemos. Yo siempre pregunto esto, y yo creo que a usted se lo he preguntado y hoy se lo voy a volver a preguntar. Dígame amén todas las hermanas casadas. No, así con ese mismo gozo de tener esposo, dígame amén. Si usted, amado hermano, le dijo después del culto, vieja, vamos a comer, y cancele la cena. No está orgullosa de ser su esposo. Yo le pregunto, ¿qué diferencia hay en la forma en la que le cocinó la primera semana a él de casados a la última semana? ¿Qué diferencia hay? En la primera semana, hasta con la mantequilla le dibujaba, ¿verdad? Lo amo. En el plato. La primera semana. La primera semana lo esperaba en el portón, que él viniera. Sí, le abría el portón. Hoy él regresa, la casa está cerrada, no está en la casa. Hoy le dice, si quiere mantequilla, ahí está en la refri. Y si no hay, la va a comprar. ¿Qué fue lo que cambió? No estoy hablando de matrimonio, pero estoy hablando de algo muy importante: amor, pasión. Y la diferencia entre un discípulo que hace la obra, espéreme, es que no le dije la otra, que hay gente en la iglesia que es discípulo, pero hay gente que solamente es un seguidor. El seguidor, hermano, es aquella persona
Usted ha visto cuando los políticos vienen y hay concentraciones políticas, ¿verdad? Y usted habrá gente que lo vio que un día pasó con una gorra roja y el siguiente día pasó con una gorra azul. ¿Por qué? Porque el seguidor va donde él puede conseguir algo. No importa qué. Él necesita conseguir algo. Entonces dentro de la iglesia tenemos gente que son seguidores porque lo que necesitan es una sanidad. Luego que Dios los sana, ¿qué? Se van. ¿Cuánta gente no hemos conocido que vienen a la iglesia, que vienen al templo destruidos? Dios los restaura y luego se van. Porque son seguidores, buscan un bien propio. O sea, buscan satisfacer su necesidad, pero no buscan que la voluntad de Dios se haga sobre ellos. Entonces el seguidor, usted lo identifica fácilmente en la iglesia, porque es aquel que cuando hay palabra de bendición agarra, suelta, arrebato, amén, gloria a Dios, y hasta habla en lengua. Pero cuando se le corrige, cuando se le confronta, cuando se le llama aparte, se cambia de iglesia o pone su propia iglesia en la casa, porque hoy es buen negocio ese. Hay gente, mire, antes cuando la gente la ponían en disciplina, la gente se quebrantaba. Hoy no, hoy van y ponen su propio ministerio internacional, porque hoy todos los ministerios son internacionales. A su nombre. Pero eso no pasa aquí, eso pasa en otros lugares. Me han contado. Entonces, el discípulo hace la voluntad de Dios. El seguidor hace la obra. Pero también vamos a encontrar discípulos que dejaron de hacer la voluntad para hacer la obra. Un ejemplo, Juan el Bautista lo vimos. Ejemplos rapiditos. ¿Cuál es la diferencia entre hacer la voluntad y hacer la obra? Que el que hace la voluntad lo hace por amor. ¿Usted por qué sirve a Cristo? ¿Por qué usted canta? No, me dijeron que tengo bonita voz y de hecho la tengo. Gloria a Dios por ello. Pero allá afuera hay gente que tiene mejor voz. ¿Por qué usted hace lo que hace? Hablo de lo que usted hace para Cristo. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué le mueve a usted a hacer lo que hace? Cuando hay ayunos, ¿por qué usted viene? Porque si no viene el ayuno no danza por la tarde o el siguiente culto. ¿O por qué viene? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a hacer lo que hacemos para Dios? A Cristo nadie lo engañaba. Maestro, yo quiero ir donde tú vayas. Yo digo, no tengo ni dónde dormir, ni dónde comer. Es porque mucha gente hoy busca comodidad en el evangelio. Mire, yo recuerdo cuando el bus hacía el recorrido. Llamaban temprano, hermano Saúl, ¿va a pasar el bus? Sí, hermana, a tal hora. Y la gente ya sabía como relojito el horario del bus. Y cuando uno llegaba, que el bus iba a dar la vuelta, salía, no salían ellos, salía el niño más chiquito. Pobres criaturas, se tienen que enfrentar al del Lecta, al del gallo más gallo, hasta el líder que hace el recorrido. Y el niño decía, dile a mi mamá que no vamos a ir. Y cuando no había bus se molestaban. En una ocasión en Brisas de Occidente me recuerdo yo que para ahorrar 2 gotas de combustible le dije a unos hermanos, mire, ve, a partir de la siguiente semana el bus cuando venga va a pasar por ustedes van a salir allá a la carretera, la pavimentada, ya no va a entrar por aquí. Y me dijo una hermana, no, así no me gusta a mí, porque me imagínese caminar. Le digo yo, y mire, me molesté y le dije, hermana, disculpe, cuando usted va a San Pedro, ¿dónde toma el bus? No me respondió. Desde ese día no me habla. Ya no se congrega aquí. No sé si se congregará en otro lado. Porque eso es lo que tiene alguna gente, que cuando ya se le toca el lugar de comodidad ya no le gusta. Hay gente que usted los verá, usted los va a ver, hermano, muy atentos, por ejemplo, cuando tenemos una visita en la iglesia, muy atentos. Pero cuando es alguien de casa ni lo voltean a ver. Sí, eso pasa. Usted verá que en su casa, cuando usted tiene la visita de la tía, que ya días más si vino de España la tía, esa cipote se porta calidad, tal vez €1 se cae, pero cuando la tía no está, no agarra la escoba, no hace nada. Ahora, eso lo vemos dentro de la congregación. Hay gente que dice que sirve por amor a Dios,
Y la Escritura dice que Dios no puede ser burlado. O sea, que a Dios nadie lo va a engañar, con Dios nadie va a jugar. A su nombre. Dele la mano al que está a su lado para que no se desanime. En una ocasión Jesucristo tuvo una jornada tremenda. Milagros, liberaciones, y usted sabe, a quienes han estado en ese asunto de liberaciones, de guerra, usted sabe lo estresante y cansado que es eso, lo fatigado que alguien puede salir después de eso. Y dice que cuando Jesucristo sale, ve que toda la gente eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué hizo Cristo? ¿Les dio cita para otro día o qué hizo? Los atendió. No me diga amén, pero esto va con todos aquellos que tienen gente a cargo. Esa gente es su responsabilidad. La gente que usted tiene a cargo es su responsabilidad. Es su responsabilidad saber cómo está la familia de él. ¿Por qué? Porque si la familia de él no está bien, no va a ejercer el servicio bien. Y usted es el responsable de cómo esa persona está ejerciendo su servicio. Por eso usted es el coordinador o coordinadora. A veces nosotros venimos y cometemos el error de exigirle a la gente. Nos molestamos cuando alguien viene y dice: no voy a poder estar en el ayuno, no voy a poder estar en la reunión, no voy a poder venir a la reunión del líder. Y nos molestamos sin preguntar el por qué. Todo tiene un porqué. Siempre hay un porqué. A veces serán válidos y a veces no serán válidos, pero siempre habrá un porqué. El discípulo hace todo por amor. Su servicio es por amor. Ahora, el que ya no hace la voluntad de Dios, el que solamente hace la obra, lo hace por compromiso. Hay gente que se molesta. Hay actividad de tal grupo. ¿Y por qué fulano no ha venido? ¿Por qué fulano no viene? ¿Por qué solo manda a traer las cosas? Entonces dejamos de hacer las cosas para el Señor, porque estamos pendientes de los otros, no de nuestro servicio. Cuando usted y yo, mire, le voy a dar ahí uno gratis. ¿Quiere saber si usted es espiritual o si no lo es? Revísese qué opina usted de los demás. Porque hay gente que hay gente, hermano, que parece que fueran rayos X, le conocen la vida a todo mundo. Y el hermano fulano, mire, yo a veces, ¿verdad? A veces cuando vengo, bueno, hace 6 años me fui de aquí, algunos que, ¿verdad? Sé que estaban aquí cuando yo me fui, otros que no sé quiénes son. Y yo hay veces que me recuerdo y digo: el hermano fulano no lo he visto las últimas veces que he ido. Y a veces uno viene y pregunta. No por chambre, sino porque no todo el que pregunte por chambre, hay gente que pregunta para ayudar. Ahora, no toda la gente que pregunta lo hace para ayudar. Hay que darle la vuelta también, ¿verdad? Todo. Entonces, hay gente que viene y dice: no, se fue de la iglesia, mire que descubrieron que estaba en pecado. Y cuentan todo. Mire, hay cosas que uno tiene que saber hasta dónde le preguntan a uno. Mire, cuando le preguntan algo de alguien, haga como que es entrevista para la visa. Usted solo diga sí o no. No diga de más. ¿Y a qué va a ir a Estados Unidos? No, que tengo unos primos que vienen, que hay un parque bien bonito allá. No diga nada. Porque hay información. Dice la Biblia en Proverbios que el que mucho habla nunca le falta pecado en su boca. Entonces, el que hace la voluntad predica a Cristo por pasión. El que hace la obra predica a Cristo por responsabilidad, por obligación. La Biblia dice que en Hechos 21, solo anótelo, hermano, no lo busque por el tiempo. Dice que le dicen: Pablo quiere ir a Jerusalén. Y un profeta llega y agarra un cinto que es de Pablo, se ata las manos, los pies y dice el Espíritu Santo que esto mismo le ocurrirá en Jerusalén a aquel que es dueño de este cinto. Si viene un profeta, usted va para una colonia y le dice: esto van a hacer con usted, iría. No vamos, hermano. Yo una vez cayó una gran tormenta y rapidito le mandé un mensaje a los hermanos que trabajaban en grupos de crecimiento allá. Hermano, por motivo del clima, hoy no habrá grupo de crecimiento. Yo estaba allá arriba y es que yo no quería ir. Era el coordinador y yo no quería ir.
Entonces se me hizo fácil mandarle mensaje a los demás. Ahí está Margarita, creo que no me deja mentir, que trabajaba con nosotros en aquella área allá. Mire, y no la voy a quemar a ella, pero lo extraño fue que nadie me dijo, ¿y por qué no? Pero lo más tremendo es que estando esperando bus, pasaron dos amigos de los de la mochila y camisa blanca, empapaditos. Dos mormones, pues. Empapaditos que venían de allá, salieron de allá por la calle, que viene del colegio, imagino, pasaron y salieron para arriba. Y el Señor me dijo, ¿y eso que no me conocen? Porque dejamos de hacer la voluntad para hacer la obra, y cuando hacemos solo la obra nos resulta difícil, complicado. Tal día hay oración de intercesión, y hay gente que cree que la intercesión es para los que oran fuerte, la intercesión es para todo aquel que es cristiano. Hay gente que todavía se atreve a decir, dice, eso de la oración no es para mí, conviértase a Cristo y va a ser para usted. Es que es así. Es así. A quien no le gusta orar tiene graves problemas espirituales. Y no voltea a ver a nadie porque puede ser que sea con usted. Oración a las 5 de la mañana, ni lo quiera Dios. No llega nadie. Dígales que vayan a la playa a las 3 de la mañana, está listo con pollo asado, de todo. Ve a alguien y dígale, prioridades, my friend. Y porque no le puede decir hermano a alguien que sea así, es amigo nada más. Prioridades. ¿Está aquí la iglesia todavía? Mire, dígame los que son padres. Mire, hoy nos vamos no sé a qué hora. Total, yo me voy hasta mañana en la mañana me voy yo. Eso se encuentra transporte, porque está tremendo el asunto ahorita. A los que somos padres, ¿a quién le interesa que nuestros hijos nazcan amando la oración? ¿Al líder que van a tener o a nosotros como padres? Usted en jornadas de oración, usted no va a ver niños. Los dejan en la casa. Entonces el niño va aprendiendo que la oración es para los adultos. Y hay adultos que no oran porque la tradición nos enseñó que orar era un castigo. Mire que yo pequé, vaya a orar. O sea, ese era el castigo, orar. Pero para el que hace la voluntad, orar no es un castigo, es un deleite. Es un deleite. Hay gente que nunca ha doblado sus rodillas delante de Cristo. Un día lo va a hacer, por las buenas o por las malas. Toda la creación se arrodillará delante de Cristo Jesús. O en el tribunal de Cristo o en el juicio del trono blanco, pero todo el mundo se va a arrodillar delante de Cristo Jesús. Entonces, ¿hace cuánto dejó usted de hacer la voluntad de Dios? Y aquí hay una buena pregunta. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Si yo toda la vida he hecho solo lo que yo quiero. ¿Se ha fijado usted que en la iglesia hay gente que dice, así soy yo? Pero toda la vida ha sido así. Ni mi papá me da órdenes, el pastor me va a decir así, mira lo que tengo que hacer. Entonces la obediencia se prueba en cositas sencillas, yo se lo he dicho antes. Y nos enseñaban ayer, y yo creo que algunos ya les enseñaron esto, que la obediencia, el concepto que tenemos nosotros acá es que obediencia es hacer lo que nos piden. Obediencia es hacerlos con excelencia lo que nos piden. ¿Cuántas veces usted ha ido a comprar enojado, pateando todas las piedras que encuentra y después viene sin uña llorando? Porque íbamos de mala gana. Pregunto, ¿obedeció? En términos nuestros sí, en términos bíblicos no. Hermano, que me dijeron que le toque el aseo del templo el viernes. Una murmuración toda la semana. Pero cuando se canta aquel canto que dice te amo más que estos, más que a estos, es la persona que más sobresale cantando, no por su alta voz, sino por la gritería que se tiene. Mira que tú se lo digo, te veo serio. ¿Tienes calor? Yo tengo, aquí hay calor. Amarran a Pablo. Y los hermanos, los discípulos, aún con lágrimas querían convencerlo, por favor no vayas a Jerusalén, te van a matar, es peligroso en Vida Nueva, no vaya, por favor. No hay ninguna Vida Nueva aquí, ¿verdad? Cada que enojado después.
Y Pablo dice, ¿qué les pasa a ustedes? Si que yo muera en Jerusalén es la voluntad de Dios, se lo parafraseo, pues voy a ir a morir. ¿Habrá alguna diferencia entre los de antes y los de nosotros y nosotros ahora? ¿Habrá alguna diferencia? Hay gente, hermano, que el COVID hace 2 años pasó y no vienen todavía. Sí, ya pasó y no vienen todavía. Vienen y dicen, no, es que a mí eso de usar mascarilla no me gusta. Véalos en el bus. Hasta KN95, que son más caras, usan. Dejamos de hacer la voluntad y empezamos a hacer la obra. Por eso tenemos un montón de líderes amargados, frustrados, molestos con medio mundo, hasta con el pastor. Y aquí generalizo, y como sé que hay gente que nos está viendo por televisión, por eso ya está pastores que en vez de estar alimentando a la gente, la están matando. Porque dejamos de hacer la voluntad, y generalizo ahora. Dejamos de hacer la voluntad para hacer la obra. Antes, cuando queríamos que nos pusieran a predicar, preparábamos mensajes y veníamos listos. Por si me dicen que dirige el culto hoy, por si me dicen que predique hoy, venía listo. Y como aprendimos a etiquetar los mensajes, traíamos 3 hojas: un mensaje para el martes, un mensaje para el viernes y un mensaje para el domingo. Porque que el viernes es de enseñanza, o sea, la iglesia se viene a aprender cada vez que venimos. El martes es de oración, todo el tiempo venimos a orar. El domingo es evangelístico y no traemos ni un amigo, puros convertidos. Entonces no es evangelístico. Evangélico es aquel que comparte las buenas noticias. Si usted nunca le ha predicado a nadie, no diga usted que es evangélico. Y Pablo dice en Filipenses, hay algunos que predican a Cristo por contienda. Hay gente que le encanta pelear, hermano. Mire, hay personas de otras iglesias, y esto lo relaciono aquí, que cuando ven que una iglesia anda evangelizando, ellos ven a qué casas visitan. Luego de que se van ellos. Vi que la vinieron a visitar, ¿y qué le dijeron? No, que me invitan a la iglesia. Ay, yo voy a ir allá tan largo, aquí de nosotros es cerquita. ¿Qué están haciendo? Predicando a Cristo, sí, pero por voluntad, por amor, ¿o por qué? Por contienda. Luego los traemos a la fuerza, amarrados 2 semanas y no vuelven y nos frustramos. Bueno, si todo Brisa del Valle se convierte a Cristo y todos se van para las diferentes iglesias, gloria a Dios, todos forman parte del reino de los cielos. Hay veces que uno de repente, vaya, aquí ustedes tienen televisión, de repente usted está en su casa el día de semana y ve el culto de otra congregación y dice, mira el hermano, mira el que íbamos a visitar, mira dónde está, qué barbaridad, mira para dónde se fue, en vez de alegrarnos. En vez de tener satisfacción de que lo vemos, nos molestamos, hasta acá apagamos el tele, ¿qué culpa tiene? Señor, detuvimos a algunos porque no andan con nosotros. ¿Qué les dijo Cristo? Déjenlos. Al final, el reino necesita gente que quiera trabajar. ¿Sabe cuál es el lugar donde más gente desempleada hay? Choloma, no, la iglesia. La iglesia. Porque la gente de afuera no trabaja porque no encuentra empleo. En la iglesia no trabajan porque no quieren. Porque servicio hay para todos. Oye, ¿a mí en qué área me van a poner? Puede trabajar con niños, con mujeres, con hombres, con jóvenes, aseando. Usted es electricista, se quema un foco, ese es su servicio. Aunque se queme un foco al año. Pero usted está pendiente. Es fontanero, rinde una llave. Ese es un servicio también a Cristo. Claro que hay servicio espiritual y hay servicio que es natural. Pero servicio es servicio. La gente cree que servir es salir en televisión. Mire, si uno batalla, hermano, uno ni agraciado que es para que lo vea todo el mundo. Uno batalla con eso. No baste con que Cristo se sienta glorificado con nuestro trabajo.
Por eso Pablo enseña a Corintios y dice que las obras de todos van a ser probadas, porque obras es trabajo, es ocupación. Hay gente aquí que cree que le van a llenar la cabeza de coronas. No, mi hermano, conténtese con que le den un lugar en la mesa. Porque cuando pasen todas sus obras por el fuego, todas las almas que usted ganó, porque al final era el evangelio de Cristo, a todas las ganó no por amor, sino por contienda, peleando miembros con otra. Mire, eso me recuerda a mí cuando uno anda en la terminal y los jalonean por todos lados a uno, los ayudantes. Venga, este ya se va. Y uno llega con la camisa una talla más grande al lugar donde uno llega. Hay gente así en iglesia peleando por todo. Diga que está a su lado, deje de pelear, hermano. Hay gente que se pelea porque le quitan la silla, como que no hay más sillas, hay más lugar. Juan 6:38. Cuando el reloj que está enfrente vea que se pare, me paro yo. Hay algunos que son chispas y dicen, pero no hay reloj. Deduzca entonces. Juan 6:38, Cristo dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Pregúntale al que está a su lado, ¿cuál voluntad estás haciendo tú? ¿La del que te llamó o la tuya? Porque usted puede hacer su voluntad. Usted puede hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Cristo para la iglesia? Apocalipsis 2:4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. ¿Cuál es la voluntad de Cristo para la iglesia? Y aquí le resumo, hermano, porque aquí por el tiempo vamos a resumir esto. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? ¿Qué ha dejado? Primer amor. ¿Cuántas veces usted ha dejado de venir al culto porque está lloviendo? ¿Cuántas veces ha dejado de venir por una invitación a un cumpleaños, a una boda? No, pastor, pero es que la familia es primero. No confundamos las cosas. No confundamos las cosas. Al Señor solo le dan 2 horas de culto. Eso es para los que vienen temprano. 2 horas. Tiene todo el día para estar con la familia y dice que no vino al culto para pasar tiempo en familia. Dice, pero tengo contra ti. Es Cristo hablándole a la iglesia. A la de Éfeso, pastor, no, a nosotros. Toda esa gente de Éfeso ya murió, pero usted está vivo. El Señor viene y le habla a usted y le dice, mi voluntad es que tú permanezcas en el primer amor. Ahora, ¿por qué alguien puede perder el primer amor? El siguiente versículo nos da la respuesta. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y qué cosa. No, dígalo fuerte. Arrepiéntete. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De lo que es pecado. Entonces, ¿qué fue lo que provocó que alguien perdiera su primer amor? X pecado. Usted sabrá qué. Dice el Señor, recuerda dónde has caído. La voluntad de Dios es el deseo de Dios. Jesucristo en Juan capítulo 4 manifiesta un deseo, el querer de Dios, y dice, porque el Padre busca. ¿Qué busca? Profetas que fluyan. Busca gente con ciencia. No, busca adoradores que adoren en. Adorar no es cantar. Cualquiera canta, pero no cualquiera adora. Y una cosa es adorar y otra cosa es ser adorador. Porque hay gente que adora por la necesidad que tiene.
se tiran al piso. Si no, ve a Jairo, tiene la hija muriéndose, se tira al piso a adorar. Usted dice, qué poderoso. Sí, qué poderoso tener la hija enferma y tener muerta prácticamente, y darse el tiempo de adorar primero a Cristo. Pero no volvió a adorarlo. El adorador no es aquel que adoró, que se postró un rato, es el que vive en constante adoración. Mi deseo es, dice Cristo, que permanezcan en el primer amor. Cuando usted anda en la calle o donde sea que ande y ve a un hermano, ¿qué le produce eso? ¿Siente usted satisfacción de ver al hermano o usted agarra por otro lado? Es que no podemos decir que amamos a Dios y no amamos al hermano. Es cierto que aquí nadie depende del saludo de otro, pero que usted salude a alguien muestra cortesía y aprecio, educación sobre todo. Que no es en la escuela ni en la iglesia donde se le enseña al niño a saludar, es en la casa, ahí se le enseñan valores. La voluntad de Dios para la iglesia, Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces la voluntad de Dios para la iglesia es que permanezcas fiel en medio de toda adversidad. Se lo voy a repetir. La voluntad de Dios es que usted y yo permanezcamos fiel en medio de toda adversidad. Para los discípulos era bonito estar con Cristo cuando las cestas estaban llenas de comida. Pero cuando lo fueron a buscar con piedras y palos en la noche, ¿dónde estaban? ¿Cuántas veces? No me diga amén, pero ¿qué pensamientos o qué palabras salían de su boca cuando estaba en una cama con COVID? Con Omicron. Y más que viene no sé qué cosa de mono ahora. Hay gente asustada por eso. Mire, hermano, si en la voluntad de Dios estuviera que usted se muriera, hace rato se hubiese muerto. Hace rato se hubiese usted ido. ¿Usted cree que Dios necesita que a usted le dé COVID para que se muera? Si Dios lo tiene vivo es porque necesita que usted esté vivo. Pero no para que haga su voluntad, sino para que haga la de Él. La voluntad de Dios es que permanezcamos fiel en medio de la adversidad. Voluntad de Dios, 2:14, siempre de Apocalipsis. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El deseo de Dios para la iglesia es que deseche todo libertinaje. Aquí todavía la iglesia. Nosotros no podemos confundir las cosas. Libertad es una cosa, libertinaje es otro. Hoy tenemos un problema dentro de la iglesia, que nos hemos llenado de libertinaje. No hablo en el sentido de que la gente se viste de forma liberal precisamente, sino que los conceptos que mucha gente tiene son conceptos liberales. Conceptos donde no, pero es que antes era diferente, hoy es otra cosa. El reino de los cielos sigue siendo el mismo, porque Cristo sigue siendo el mismo. Y mire, no, pastor, pero es que no hay que ser uno tan, ¿cómo se le llama al que es antiguo, pensamientos antiguos? No legalista, es otro, no hay que ser tan anticuado, no hay que ser tan anticuado, hay que ser radicales. La persona más radical que se ha parado en esta tierra se llama Jesucristo. Y nunca hizo nada fuera de orden, sino todo dentro de la voluntad de Dios. Lo que hoy mucha gente llama ser radical, Cristo lo llama libertinaje. No podemos confundirme. No, pastor, pero es que los jóvenes son jóvenes. Y porque son jóvenes necesitan orar mucho, porque son los que menos experiencia y sabiduría tienen.
Y Satanás no juega a ser malo, él es malo. Por eso es que tenemos un montón de niños en la escuela dominical que se saben versículos de memoria, solo llegan al colegio y los perdimos. Porque se meten en una atmósfera que no se diferencia en la que se han movido ellos. Voy a seguir porque hay dos que me están viendo mal ya. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El deseo de Dios es que la iglesia se limpie de toda inmoralidad sexual. Muchos padres, mire, aquí no sé cómo estamos de tiempo. Muchos padres permiten que sus hijos no solo vean un teléfono, una tablet o una computadora, sino que tengan uno también. No, pastor, pero es que por la pandemia, por las tareas, está bien, perfecto. No está malo que el niño tenga un teléfono. Lo malo es que usted no vea lo que él hace. Pero es solo un niño. Compartía con los jóvenes en el campamento, en la charla de la sexualidad, que los últimos estadísticas que hay dice que un niño a los 9 años ya ha tenido ese contacto con pornografía o con contenido que impulsa en él el deseo por el sexo contrario. Y que niñas entre 3 y 15 años ya han perdido su virginidad. No es malo que el niño tenga su tiempo con una red social, pero usted tiene que estar pendiente de qué es lo que el niño está haciendo. Hoy todo lo que se consume tiene una línea en cuanto a la inmoralidad sexual, porque hoy se volvió natural todo. Hoy para promocionar el ring de un carro sale una mujer semidesnuda. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y eso lo vemos normal. ¿Desde cuándo el libertinaje es normal? ¿Desde cuándo la inmoralidad es normal? Y aquí habla de Jezabel. Una de las funciones del espíritu jezabélico es la seducción. Y la seducción tiene que ver con la lascivia. La lascivia es aquella forma de ver. La lascivia es la morbosidad. Y la lascivia conduce a la lujuria. Y la lujuria es cuando hay un deseo, un desenfreno total. Por eso vemos noticias donde alguien violó a una niña, a un hijo, qué sé yo, hasta con un animal. Porque la lascivia es la forma en cómo vemos. Y yo sé que aquí vamos a salir con el concepto de Dios lo que ve es el corazón, no la ropa. Correcto. Muy correcto. Pero la ropa también evidencia cómo está nuestro corazón. Yo no le estoy hablando aquí que usted, la hermana, tiene que venir con una camisa cuello de tortuga hasta aquí con falda hasta abajo. Porque eso no es religiosidad, eso no es ser espiritual. Eso es no tener calor. Eso no tiene nada que ver. Porque hay mujeres que usan faldas que quedan más pegadas que un pantalón. Y algunas mujeres se excusan diciendo, pero no es problema mío, es problema del que me mira. Es muy cierto. Porque al final el que es morboso hasta una escoba con falda desviste. El que es morboso. Pero no vamos a negar el hecho de que nosotros entendemos por la palabra que hay gente débil en la fe. Y cuando usted y yo caminamos haciendo la voluntad de Dios, también caminamos pensando en nuestros hermanos. Yo solo agrado a Dios. La Biblia habla de un pasaje que también hay que agradar al hermano. Imagine usted desagradando a su esposo, pero agradando a Dios. No funciona así el asunto. En Cristo no funciona de esa forma. Y les repito, vamos únicamente viendo el pelo de esto, no estamos viendo el cuerpo de todo porque el tiempo se nos va. Apocalipsis 3:3. Perdón, 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
El deseo de Cristo es que sus vestiduras se mantengan limpias en todo tiempo. Yo siempre recuerdo en una ocasión que el pastor Germán Ponce decía que él con 2 ancianos fueron a orar por una persona que estaba poseída. Y cuando ellos llegaron, dice que el espíritu inmundo empezó a llorar. Y uno de ellos preguntó: ¿por qué lloras? Y el espíritu inmundo dijo: porque nosotros en un tiempo también tuvimos vestiduras blancas como las que ustedes andan. Y dice él: nosotros andábamos vestidos normal. Hay una vestidura blanca que usted y yo tenemos, que no se nos olvide eso. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, dice la palabra en Eclesiastés, y no falte el ungüento sobre tu cabeza. Si usted no cuida su santidad, si usted no cuida su alma, ¿quién se la va a cuidar? La salvación es individual. Y usted y yo no podemos cuidarle la salvación a otros antes de cuidar la nuestra. Ay de mí, dice Pablo, que siendo atalaya venga a ser descalificado. Hay gente preocupada queriendo corregir los errores de otros. Mire, le voy a decir algo. Esto es Cayendo Mal, parte 1. Hay padres queriendo corregir hijos que no son los de ellos. Corrija los suyos primero. Y así hay pastores también queriendo corregir miembros que no son de ellos antes de corregir los de ellos. Parte mal. Versículo 1. Cayendo mal. ¿Cómo están sus vestiduras hoy? Nítidas, pastor. Yo solo con ace y con suavitel. El que camina haciendo la voluntad de Dios, tenga por seguro que sus vestiduras están blancas. Pero el que camina haciendo únicamente la obra y olvidó hacer la voluntad, no estoy diciendo yo que hacer la obra es malo, porque todo el que hace la voluntad, pues obviamente hace la obra, pero no todo el que hace la obra hace la voluntad. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué conoce el Señor de usted? Sus obras. Y dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El deseo de Dios es que usted guarde y retenga lo que escucha. El asunto aquí no solamente es venir a recibir un mensaje, es retener el mensaje y por ende practicarlo. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿De hacer la voluntad o la obra? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro énfasis o preocupación una vez que nos vayamos? ¿Seguir haciendo la obra o empezar a hacer la voluntad? ¿Y de qué predicaron? Pues no sé, solo dijo unas cosas ahí de caer mal. Olvidamos el mensaje. La palabra reitera y dice: no seamos oidores olvidadizos. Hay gente que ya no se acuerda de lo que aprendió en el campamento. 3:20 de Apocalipsis. Y este se lo sabe porque con este hemos evangelizado a un montón. Y este versículo no es para inconversos, es para la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué más dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué lindo que mi Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. ¿Sabe cómo le dice a esta gente? Por cuanto no eres ni tibio, ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabra de Dios. No sabes, dice el Señor. ¿Crees que estás bien? Estás mal. Hay gente que cree que está muy bien. ¿Sabe cuál es uno de los errores que hemos caído con mi iglesia? Que nosotros evaluamos a la gente por los dones que tiene. Tanto fluye, tanto santo es. ¿Qué problema hubo con la gente de Mateo capítulo 7? Gente que profetizaba, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, pero su corazón estaba desviado de Cristo. Usted puede levantarse e ir a hacer un montón de cosas, pero la pregunta es: ¿quién lo envió? Hay gente que está predicando, sirviendo y en la voluntad de Dios deberían estar sentados hace rato.
Y hay gente sentada muy tranquila y en la voluntad de Dios deberían estar corriendo la milla, trabajando. Vea que tú solo digas, eso es para ti. Sí, está con acento, dígaselo. Eso es para ti. Ah, para todos, que en la iglesia los que sirven ya están contados. No, si no son los 144,000. Para todos hay lugar, para todos hay un área en que servir. Póngase de pie. Aquí le di el tema y la introducción. Usted lo sigue estudiando en su casa. Si a usted le gusta estudiar, va a seguir estudiando en su casa. Mire, el reloj eran los niños. Ya cuando un niño se aburre es que ya alguien habló mucho. Es importantísimo hacer la obra de Dios. Predicar, cantar, servir en el templo. Vea qué lindo, cuando usted viene, ya el templo está aseado, las sillas ordenadas, solo para que usted venga a elegir dónde sentarse. Hacer la obra es importantísimo. Pero hay una condición y dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Porque no todo lo que vamos a hacer nosotros será exclusivamente para el Señor. Hay cosas que las haremos para el hermano, para la familia. Agarrémonos ahora del principio de Cristo. Él, siendo Dios y siendo Rey del universo, vino a la tierra a servir. ¿Por qué vino a servir? Porque esa era la voluntad del Padre. Yo le quiero preguntar a usted, ¿hace cuánto dejó de hacer la voluntad usted? ¿Hace cuánto dejó de disfrutar lo que hace para Cristo? Y sobre todo, ¿hace cuánto dejó de disfrutar al Señor? ¿Por qué ahora ya no hay gozo en venir al templo? Ya casi venimos por rutina. Una cosa es venir al culto y otra cosa es venir a hacer un culto. Una cosa es venir a una fiesta y otra cosa es venir a hacer una fiesta. Porque cuando usted va a una fiesta, usted se puede quedar en la esquina, no puede comer, ni bailar, ni participar de nada. Y estuvo una fiesta. Por eso hay gente que viene al templo, viene a los cultos y no participan de nada, ni de la presencia de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos sumergidos en su presencia, que todos seamos llenos de Él. La voluntad de Dios no es que hagamos su obra, es que hagamos su voluntad. Porque cuando hacemos la voluntad de Él, Él nos indicará qué obra hacer. No es hacer cualquier cosa, es hacer lo que Él nos manda. Levante sus manos por un momento y dígale: Señor, yo te pido perdón, porque he creído que estoy bien. Yo te pido perdón porque dejé de hacer la voluntad por lo que vi en otros. Usted se conoce. Yo no necesito orar por usted. No necesito poner palabras en su boca. Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre es que usted y yo, que le hemos conocido, no nos perdamos. ¿Por qué hay gente que estando en el redil se perderá? Porque dejaron de hacer la voluntad y comenzaron a hacer la obra. Y hay mucha gente llena de rebeldía haciendo la obra, pero lejos de hacer la voluntad de Dios. En la Biblia hubo un rey llamado Saúl. No fue escogido por Dios, fue escogido por los hombres. Dios respetó la voluntad del pueblo, pero no era la voluntad de Dios que Saúl gobernara. Saúl se equivocó mucho, porque no era un hombre que caminó bajo la voluntad de Dios. Caminó bajo su propia voluntad, queriendo agradar a la gente antes que a Dios. Y Dios levantó a un David, al cual lo llamó conforme al corazón de él.
Padre, yo oro en el nombre de Jesucristo para que este pueblo sea un pueblo conforme a tu corazón. Que los hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos de esta casa sea un pueblo conforme a tu corazón. Que todos los que han dejado de hacer la voluntad, Señor mío, hoy puedan, Señor, su corazón ser alineado conforme a tu propósito. Porque tu voluntad es tu deseo, es tu querer. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Voy a darle fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor del Señor. ¿Cuántos hemos recibido la palabra en esa noche, amados? ¿Sabe? Yo creo que es importante y que practiquemos parte de lo que decía el pastor Saúl, el evangelismo personal, amados. De repente poder atraer a la casa del Señor a aquellos que hoy nos están congregando, a aquellos amigos, girar la invitación, amados. Creo que es un deber no solamente de los pastores y del liderazgo, es de cada uno de aquellos que hemos recibido al Señor. Amén, amados. Así que el compromiso y que esta palabra nunca regrese vacía, sino que tenga el cumplimiento para el cual ha sido enviada. Amén. Oramos para ser despedidos de ese lugar, más no de la presencia del Señor. Incline su rostro, por favor, oramos todos. Dios y Padre bueno, que estás en gloria, te damos gracias una vez más por esa palabra que tú has dado, Señor, a tu iglesia. Una palabra que ha servido de confort, de ánimo, Señor amado, de fortalecimiento también para la iglesia de Cristo. Hoy, Señor, permítenos ir hacia nuestras casas en paz, con bien, hacia nuestros hogares, Señor. Que tu Espíritu, así como nos trajo con bien, pueda llevarnos con bien, Señor. Reprendemos todo espíritu de accidente, de muerte, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, y la iglesia...